Muy buenas noches. Esta es nuestra celebración de avivamiento de Visión Internacional después de este tiempo tan especial que hemos tenido en tiempos de fe en familia. Ahora queremos compartir este tiempo de avivamiento, un tiempo donde recibimos más de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para vivir conforme a la visión de Dios en esta tierra, para que la iglesia pueda escuchar la guía del Señor y que como iglesia avancemos en el propósito que Dios tiene para estos tiempos, para nuestra ciudad, para nuestra nación. Estamos en tiempos de desafíos y en estos tiempos de desafíos sí que necesitamos estar muy atentos a la revelación del Señor, a la revelación del Espíritu Santo. Quiero invitarte para que me acompañes en una oración donde podamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, que nos guíe, que nos enseñe, que nos dé más de Él, donde el Señor tome el control de nuestras vidas, donde el Señor empodere su iglesia y que avancemos con más fuerza y que esta noche Él pueda ministrarnos y revelarnos, guiarnos. Señor, aquí estamos con ese anhelo en unidad. Te pido por una iglesia unida. Te pido, Señor, para que entre nosotros haya esa disposición a escuchar tu voz, a amarte, a servirte, pero que también, Señor, tú seas tomando el control total de tu iglesia, de nuestras vidas, que podamos ser instrumentos en tus manos para bendecir a muchísimas personas que te necesitan, Señor. Gracias, Señor, y bendice las familias, bendice los matrimonios, bendice los jóvenes y llénanos más del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartir este tema que he llamado la belleza en una vida con el Espíritu Santo. La belleza en una vida con el Espíritu Santo. Realmente lo que da belleza es el toque de Dios. Cuando Dios creó todo, dice la Biblia en Eclesiastés que en su tiempo Dios creó todo hermoso, todo perfecto. Las distintas manifestaciones de la revelación de Dios, una de ellas es la creación. Cuando vemos la naturaleza, las cosas tan perfectas, los colores, las montañas, los océanos, las flores, o sea, vemos belleza, porque ahí está la mano de Dios. Y si nosotros hablamos de esto, pues queremos que la mano de Dios esté en nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo. Ahí estará la belleza. La belleza en un matrimonio estará cuando la mano de Dios a través del Espíritu Santo fluya en ese matrimonio. Relaciones de noviazgos bellas donde la mano del Espíritu Santo esté guiándolos a un matrimonio sólido. La belleza de Dios en las empresas, en los negocios, porque la mano del Señor a través de su Espíritu Santo está obrando, está guiando, está fluyendo, está edificando. La belleza en una vida. Yo puedo ver esto en un hombre como Esteban, en la Biblia, en Hechos capítulo 6, un hombre que fue escogido para suplir, para encontrar una solución a un conflicto, a encontrar una solución a una necesidad. Era un solucionador. Y este hombre, pues la verdad, se puede decir que la belleza del Espíritu Santo estaba en él. La belleza de Dios estaba en su vida y realmente lo reflejaba con mucha claridad. Y nosotros estamos llamados a irradiar esa belleza de Dios en nuestras vidas, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Es una profunda necesidad. Siempre hay presencias, ¿no?, que se hacen notar. Muchas veces alguien llega y se siente una presencia agradable o se siente una presencia extraña, o una persona habla y manifiesta algo aún con su rostro, aún en la tonalidad de sus palabras o las intenciones del corazón. De pronto se perciben también ciertas sensaciones, ciertas manifestaciones donde uno de pronto o siente qué agradable, qué cosa tan linda, o uno dice, uy, siento algo muy extraño, muy desagradable. Estamos entonces con ese reto, la belleza en una vida con el Espíritu Santo. Vamos a hacer una primera lectura en Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15.
dice la palabra, Hechos 6, versículo 8 al 15, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar con palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es muy impactante esta lectura. ¿De dónde salió Esteban? ¿De dónde salió este hombre? Cuando venimos conociendo es a los apóstoles, a Pedro, a Juan, ¿verdad? ¿Y de dónde sale Esteban? Pues repasemos el versículo 1, el versículo 3 y el versículo 5 de Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos que había un conflicto. Había murmuración entre griegos y hebreos de la iglesia del Señor, la iglesia de los apóstoles, y había un conflicto, había una situación desagradable, difícil, habían cosas que estaban allí chocando. Entonces, en el versículo 3 los apóstoles dicen, bueno, entonces hay que buscar varones, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y el verso 5 dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Esteban es uno de los siete, que no fue el único, fueron 7 hombres que eligieron como solucionadores. Hombres que necesitaban o que la congregación, la iglesia necesitaba para que fueran una solución a un conflicto, a un problema, para resolver una dificultad. Y pienso que Esteban pues reflejaba esa belleza en su vida y fue una persona que de alguna manera lideró este grupo de solucionadores, de mostrar que habían que resolver las cosas de la mejor manera, y este hombre logró inspirar, logró reconciliar, logró encontrar una solución a las cosas que no eran fáciles. Y yo pienso que este mundo está necesitando esos solucionadores, que este mundo está necesitando hombres y mujeres que tengan esa belleza en su vida, pero esa belleza la da realmente el Espíritu Santo. Necesitamos tener esa propuesta de reconciliación, de sabiduría, de hacer las cosas con excelencia, de hacer las cosas con la mejor actitud, en las empresas, en la iglesia, en la casa, donde quiera que estemos. Y esa belleza se refleja entonces y se encuentra, o sea, la evidencia es que se logran tener soluciones, que hay bendición. Los resultados que vemos luego, si ustedes leen, por ejemplo, el versículo 7, dice, y la iglesia crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Es decir, que ellos no solamente aportaron una solución, sino que hubo unos resultados extraordinarios. Escúchame bien, resultados extraordinarios. Cuando hablamos de la visión del Señor, cuando hablamos de caminar con Dios, de la iglesia del Señor, hablamos de lo que la iglesia representa. Nosotros somos embajadores de Cristo, dice la palabra, para que otras personas que no han conocido a Dios
entonces vengan a los pies del Señor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Depende de lo que ellos vean en nosotros, que ellos vean la presencia del Señor en nuestras vidas. Y vemos entonces que había un conflicto, pero eligieron a 7 varones, número 1, de buen testimonio, número 2, llenos del Espíritu Santo, número 3, llenos de sabiduría. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Y empezamos a ver unas cualidades muy poderosas en la vida de Esteban, que lo llevaban a reflejar esa belleza, que lo llevaban a reflejar esa paz, que lo llevaban a reflejar como esa tranquilidad o ese temor de Dios. Y eso era tremendo, porque cuando las personas vieron, tanto los griegos como los hebreos que estaban discutiendo, y veían a Esteban intermediar allí, como que las personas se tranquilizaban, como que las personas encontraban respuesta, ya luego de pronto todos abrazados, sonrientes, el gozo, ¿verdad? Y eso estimuló a que se impactara con ese testimonio. Al solucionar ese inconveniente, pues se impactó, fue un impacto tan tremendo que muchas otras familias empezaron a llegar a la iglesia, que muchas otras personas vieron eso y empezaron a ser atraídos. Y yo pienso que lo primero que tenemos que buscar es eso, que en mi vida, en mi comunión con el Señor, se pueda ver esa belleza donde las obras de la carne no sean las que afloren, donde no seamos dominados por la ansiedad, por la ira, por la terquedad, por la rebeldía, por el insulto, porque estamos así prevenidos, no, sino que sea realmente el Espíritu de Dios tomando un control y que se vea ese buen testimonio, que se vea el Espíritu Santo en nuestras vidas, esa sabiduría, que se vea esa fe, y que de esa manera nosotros podamos transmitirle a los demás la necesidad de acercarse al Señor. En el nombre de Jesús, yo oro para que esa belleza del Señor se refleje en tu vida, en tus palabras, en tu carácter, en tu manera de proceder, en tu matrimonio, que se vea esa belleza en tu matrimonio, que se vea esa belleza en tu hogar con el Espíritu Santo. En el capítulo 6 de Hechos, verso 8, entonces retomamos. Nos dice que además de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, también dice la palabra, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Date cuenta cómo el hacer viene como una consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este hombre, Esteban, era el encargado, realmente la función de estos 7 diáconos era la atención a las viudas de hebreos y de griegos. Es decir, era una función de servicio. Y yo pienso que hay que empezar por allí, este tiempo donde el Espíritu Santo nos quiere hablar. Yo creo que la belleza se ve primero que todo en el servicio. Que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo a ser personas serviciales, que tengamos la humildad y la sencillez de esforzarnos en nuestra tarea y hacerla bien, de dar más de lo normal, de no solamente pensar en lo mío propio, sino cómo puedo hacer algo por los demás. Si esto lo aplicamos en el matrimonio, si esto lo aplicamos en nuestra casa, si esto lo aplicamos en la empresa, pues vamos a transmitir algo. Vamos a transmitir como no solamente esa motivación, sino una inspiración, un ejemplo. Vamos a permitir o ayudarle a las personas que de pronto luchan con su egoísmo, que ellos también pueden servir, y se va a encontrar esa alegría en el servicio, esa alegría de ayudar a otros, esa alegría de prestarse para solucionar, porque o somos solucionadores, que vamos a aportar soluciones, o vamos a ser parte del problema. Tenemos que elegir, o soy parte de la solución o soy parte del problema. Y encontramos que las soluciones se logran es con un espíritu de servicio.
pero también dice que Esteban lleno de gracia. La gracia de Dios se veía en él. La gracia es favor de Dios. La gracia es como ese impacto que se le produce a las demás personas, y la gracia es tener como esa, que se vea esa cercanía hacia los demás, que se vea esa posibilidad de tratar bien las cosas, de llegar a acuerdos. Esa gracia se quiere manifestar en cada uno de nosotros, y esa es la belleza. Pues nosotros, cuando hicimos esta lectura, nos dimos cuenta que en el rostro, en el versículo 15 habla que cuando vieron su rostro era como el rostro de un ángel, es decir, que este hombre toda esa belleza la expresaba, se le veía. ¿Y cómo podía expresar todo eso? Pues estamos viendo todas estas actitudes. Fuera de eso, dice que estaba lleno de poder, había una unción del Espíritu Santo sobre su vida. Y en el nombre de Jesús oramos para que el Señor nos unja con su Espíritu Santo, para que podamos orar por otras personas, para que podamos orar por los enfermos, para que podamos orar por las familias, compartir la palabra. Pero cada uno de nosotros, amada iglesia, como escuderos, como discípulos, con nuestros grupos de visión, en el trabajo, cuando evangelizamos, compartimos una palabra, cuando oramos por alguien en nuestra propia casa, cuando oramos por nuestra familia, por nuestros hijos, allí anhelamos que el poder de Dios se manifieste en el nombre del Señor. Levanta tu mano y dile: Señor, que el poder de Dios se pueda manifestar a través de mi vida. Y esa es la belleza de lo que Dios hace, no de lo que nosotros hacemos, sino del poder de Dios, lo que Dios puede hacer. Pues bueno, también sabemos que el enemigo está para oponerse, y el enemigo levantó oposición contra Esteban y empezó como a envenenar los corazones, porque en este mundo el enemigo quiere oponerse a que la iglesia predique la palabra, a que podamos movernos por el amor del Señor, por el fluir del Espíritu Santo, y empezaron personas a disputar con Esteban, dice el versículo 9. Pero mira el verso 10 lo que dice: no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Si la manera de hablar de este hombre Esteban era una belleza. ¿Por qué? Porque lo hacía con la sabiduría del Señor, lo hacía con el Espíritu de Dios. Y prácticamente es el modelo a seguir, lo que nosotros hablamos. Y cuando nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, yo tengo en mi mente: yo soy un solucionador, yo soy parte de la solución. Cuando tú tienes esa convicción, tú no te vas a dejar alterar porque alguien te insulte, porque el ambiente está incómodo, porque hay un problema, porque hay escasez, porque hay dificultad. Y eso no significa que en algún momento tú no te preocupes o no estés triste, pero no te vas a dejar influenciar. La belleza en tu vida es aún en los momentos difíciles. Uno ve, por ejemplo, el salmista David, el rey David, en los momentos difíciles, cómo componía unos salmos tan impresionantes al Señor, y palabras de bendición salían de su boca. Entonces, también para nosotros igual, este hombre hablaba y no podían resistir, querían disputar con él y no había forma, porque él hablaba con una gracia, con una sabiduría, con una revelación. ¿Sabe qué les tocó hacer? Según los versículos 11 y versículo 13, les tocó sobornar gente, conseguir testigos falsos, porque no pudieron por lo legal, no pudieron hacerlo de la manera correcta. Entonces lo hicieron con trampa y contrataron testigos falsos, sobornaron gente para que acusaran a Esteban con falsedad. Esteban nunca violó la ley judía, la ley romana tampoco, pero lo estaban acusando con palabras calumniosas y mentirosas. Cuando uno camina con el Espíritu Santo, pues el enemigo se va a alborotar. Y tenemos que estar tranquilos que el Señor va a estar allí con nosotros y nos va a dar la victoria. Lo importante es que Dios esté de tu lado. Y Dios está de tu lado cuando tú eres ese instrumento que permite al Espíritu Santo obrar en tu vida. Pero dice que este hombre, pues no podían, tuvieron que contratar, sobornar testigos falsos.
Y dice el verso 15, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y vemos entonces que allí estas personas quedaron tan impactadas porque este hombre reflejaba todo menos maldad, reflejaba la bondad del Señor. A pesar de las presiones que estaba soportando, reflejaba una paz tan tremenda. A pesar de los señalamientos falsos, reflejaba ese espíritu de reconciliación, ese amor por la gente. Y pienso que necesitamos que esa belleza del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, porque estamos en medio de muchas presiones. Este mundo cada vez se vuelve más difícil. Hay presiones de todo tipo, presiones financieras, hay presión emocional, ahí está la fatiga, está el cansancio, y este hombre no perdió su enfoque. El enfoque era que él estaba dando testimonio. El testimonio que él estaba dando iba a hacer que muchísimas personas le entregaran su vida a Jesucristo. El resultado, después él empieza luego a predicar. Si ustedes siguen leyendo la historia de Esteban, él luego empieza a predicar, predica la palabra de una manera tremenda, poderosa. Y él estaba tan convencido de su relación con Dios que en el capítulo 7 lo vemos que él está postrado. Mira, la gente está a punto de apedrearlo, pero este hombre realmente estaba tan lleno del Espíritu Santo, lo que irradiaba, lo que reflejaba él, nunca, o sea, realmente es un nivel muy sobrenatural en el que Esteban se encontraba. Porque no solamente estaba la presión, estaba la amenaza, es que estaban violentándolo, iban prácticamente a acabar con su vida. Pero Esteban nos lleva a un punto donde cuando nosotros estamos caminando con el Espíritu Santo, ya nos despojamos del todo y estamos en las manos del Señor y dependemos totalmente de Él. Y allí es donde el Señor nos quiere llevar esta noche, a depender totalmente de Él y que sea el Espíritu de Dios el que fluya en nuestras vidas. Tan convencido de su relación con Dios estaba que en el capítulo 7, verso 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mira, nos ratifica, vuelve otra vez a hacernos énfasis la palabra que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Lo que realmente entonces manifiesta la belleza de Dios en nuestras vidas, en lo que hacemos, en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, en la empresa, en el negocio, en nuestras labores, es que estemos llenos del Espíritu Santo. Él no le importaba lo demás. Nosotros nos importa mucho la apariencia, el qué dirán, el cuánto tengo, lo que no tengo, nos estresamos, pero Esteban, en medio de esa presión, no tenía ninguna clase de estrés, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Y aquí viene una parte muy importante para comprender cómo es que se manifiesta esa belleza de Dios en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así que este hombre está postrado ante el trono, rendido ante el trono del Señor. Estos tiempos, mis amados, como siempre lo hemos hablado, son tiempos para estar rendidos totalmente y postrados ante el trono del Señor. La carne, perdóname, te lo expreso de esta forma, la carne es algo brutal, es algo bestial. Nuestros instintos humanos son cosa terrible. Y esos instintos afloran en medio de la presión, justamente como estamos hablando. Pero este hombre, la gente lo veía a él y su rostro era como el de un ángel. Pero ¿de dónde venía esto? De un hombre que permanecía postrado ante el trono del Señor. Y dice que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios.
Él no vio la gente que lo iba a apedrear. Él vio la gloria de Dios. Él no vio dice que los dientes crujían de la gente. O sea, era en las personas incluso manifestaciones de la presencia del enemigo muy fuerte, que es lo que uno ve en el mundo. Realmente es que hay un mundo espiritual que no vemos con los ojos físicos y que se manifiesta allí. Pero lo de nosotros, cuando caminamos, cuando amamos al Señor, es estar rendidos ante el trono. Y allí es cuando nos rendimos ante el trono que el Señor nos limpia, nos lava, nos libra de tantas presiones, nos libra de tantas trampas que el enemigo quiere ponernos para dañar nuestra vida, dañar nuestro hogar, para separarnos de Dios, para alejarnos del llamado de la iglesia, para envenenar nuestros corazones con resentimientos, con odios, con tristeza, con queja. Y este hombre estaba ahí postrado y él pudo ver la gloria de Dios. Eso era lo máximo para Esteban. Ahora, haciendo un paréntesis, Esteban dentro del templo servía las mesas. Y fuera del templo tenía una vida muy poderosa. Es decir, nuestra vida como hijos de Dios no se limita al templo. Al templo es necesario ir para llenarnos de la presencia, recibir la palabra, para adorar al Señor. Claro que sí, no podemos ignorar eso y no podemos creer que por esta pandemia, que porque la virtualidad y entonces ya no es importante ir a la iglesia. No, eso es una mentira del diablo. Claro que sí es importante. Y en la iglesia y en el templo Esteban servía. Ahora hablábamos del servicio, recuerda. Pero este hombre fuera era un testimonio, impactaba. Era tremendo, la gente veía y otra vez esa presencia, lo que él reflejaba. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en la gloria de Dios, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ustedes con qué lo relacionan? Versos 59 y 60. ¿Con qué lo relacionan? Apedreaban a Esteban, pero mientras tanto él decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Esteban tenía esa convicción. Esteban estaba rendido ante el trono del Señor. Estamos en un mundo que cada día se desordena más y más y más, pero Esteban no perdió el enfoque. Él sabía quién era su Señor, a quién servía, y eso le permitía reflejar a los demás la pureza, el amor, el perdón, la bondad del Señor. Es lo que necesitamos en este tiempo. Nuestros hijos necesitan ver esa belleza de Dios en nuestras vidas. El mundo, el jefe, las personas que están estresadas con problemas necesitan ver que irradiamos esto y de esa manera poder manifestarle a la gente ese poder de Dios tan tremendo. Esteban nunca se dejó intimidar y él sencillamente sabía que hasta el último segundo de su vida estaba en las manos del Señor y que hasta el último segundo de su vida iba a ser una bendición en esta tierra y que hasta el último segundo de su vida iba a reflejar la presencia de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te doy gracias por el ejemplo que nos das de Esteban, un hombre que la gente lo veía y su rostro era como el rostro de un ángel, un hombre que dice la palabra, hay una lista que dice de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder. Señor, este hombre estaba tan lleno de ti, Señor, que todo para todo el mundo era evidente.
Señor, necesitamos llenarnos de tu presencia. Levanta tus manos al cielo y dile: yo necesito llenarme de tu presencia. Y pidamos perdón al Señor porque muchas veces nos hemos dejado llevar por las presiones, por el cansancio, por la molestia. Y nos ha faltado en medio de esas presiones rendirnos para ver la gloria de Dios, rendirnos ante el trono y ver al que está a la diestra del Padre y adorarle y reconocer que Él es el Señor. Tomémonos un tiempo para adorar allí donde tú estás. Dile: Señor, toda la gloria y la honra para ti. Te rindo mi vida, te rindo mi corazón, Señor. Límpiame, lávame, santifícame y lléname del Espíritu Santo. Allí rendido, postrado, estaba Esteban, pero era un hombre que acostumbraba a rendirse ante el Señor y la gloria de Dios venía sobre él. Él se quedaba viendo la gloria del Señor, y lo que nosotros tenemos que enfocarnos en medio de tanta presión es ver la gloria del Señor, es disfrutar la presencia de Dios, es llenarnos de esa fuerza, de ese vigor, de ese poder, de ese amor, de esa sabiduría, para luego irradiarlo donde quiera que vayamos. Padre, yo te ruego que así como Esteban reflejó toda esa llenura del Espíritu Santo, todo lo que tenía de tu presencia, Él lo reflejaba, que así seamos cada uno de nosotros en este tiempo. Vemos que la iglesia creció, vemos que la iglesia se multiplicó. Perdónanos, Señor, cuando siendo hijos tuyos nos desgastamos en el conflicto, nos desgastamos en las contiendas, nos desgastamos en tantas cosas, obras de la carne. Ayúdanos, Señor, a rendirnos más delante de tu trono, a que no importe quiénes están armados contra nosotros, qué dicen, o las presiones o las amenazas de este mundo. Señor, hasta el último segundo de nuestra vida queremos estar llenos de ti en esta tierra, y que sean muchísimas familias, matrimonios, jóvenes y muchas personas que a través de nuestra vida puedan reconocer la belleza tuya en una vida llena del Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Bendice los matrimonios, úngelos con el Espíritu Santo. Bendice a nuestros jóvenes, Señor, y que podamos ver en la iglesia llegar personas atraídas porque te hemos reflejado. Levanta tu mano, hagamos una oración en unidad como iglesia y digámosle: Señor, que podamos ver muchas familias llegar a la iglesia y conocerte, porque te estamos reflejando. No estamos reflejando la contienda, no estamos reflejando violencia, no estamos reflejando ansiedad. No, Señor, estamos proyectando esa gloria tuya, esa bondad, ese amor, esa presencia tuya, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a reflejar la presencia de Dios. Vamos a ser esos solucionadores como lo fue Esteban. Vamos a rendirnos ante el trono del Señor y que seamos ese instrumento para atraer a muchos que vean la belleza de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Les invito a que honremos esta palabra con nuestras ofrendas, que hoy diezmemos, ofrendemos, sembremos para el reino de Dios. Padre, recibe estas ofrendas que tu pueblo hoy te entrega, que suba como olor grato, como olor fragante. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cada miércoles podemos disfrutar estos tiempos, esta celebración de avivamiento, y les esperamos mañana para el cierre de nuestra serie de tiempos de fe en familia. Recuerda que tú eres una bendición, así que mañana te esperamos para el cierre de esta serie. Recuerda que el sábado 5:20, a madrugar, nuestra alborada, despertarnos con el Espíritu Santo, orar juntos. Nuestros jóvenes tienen sus grupos de visión el sábado en la tarde, y este domingo los esperamos en familias bendecidas antes de las 10 de la mañana. Llega faltando 10 para las 10, ahí en el lugar campestre El Piqueteadoro,
en Ciudad del Río, Medellín, Colombia. Allí les estamos esperando, unos tiempos gloriosos. Matrimonios, sigan preparándose. Nuestra próxima charla se llama Matrimonios Prósperos, el sábado 27 de marzo, 7 de la noche. Así que allí les esperamos porque estamos preparándonos para la renovación de votos matrimoniales. Hay unos que dicen: pastor, no me conecté a la charla anterior, ¿puedo conectarme a esta? Claro que sí, y también puedes hacer la renovación de tus votos matrimoniales. Eso va a ser algo maravilloso, el Señor va a ser glorificado, va a ser honrado. Qué bendición poder compartir con ustedes este tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.